Buenas noches, hermanos. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Qué bueno que puedan hacer el tiempo para poder reflexionar y poder estudiar la palabra del Señor. Qué bueno tenerles con nosotros. Qué bueno llegar por este medio a sus hogares o donde usted se encuentre. Es una bendición poder apartar este tiempo. Por favor, inclinemos nuestro rostro, pidamos la dirección del Señor para esta hermosa noche. Padre eterno, gracias por tu amor, por tu fidelidad y por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado y porque tú no nos has desamparado. Gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso. Señor, te rogamos en esta noche que nos dirijas, que nos ayudes, Señor. Sin ti, Señor, nada podemos hacer. Te rogamos, Señor, que hables a nuestras vidas. Gracias por cada uno de aquellos que nos están viendo, Señor. Bendice a mis hermanos, guárdales y protégeles en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar, mis queridos hermanos, con el estudio del libro de Éxodo. En esta noche he titulado el mensaje Conociendo a Dios. El capítulo 5, hermanos, capítulo 5, capítulo 6 diría yo, están preparando ya el escenario para la confrontación entre Dios y el faraón. Dios ha estado revelando su nombre a su siervo y también a su pueblo. Y ahora, hermanos, vamos a ver algo interesante. En Éxodo capítulo 6 y versículo 30, Moisés vuelve a repetir lo que había dicho en el versículo 12 del capítulo 6. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 6 y versículo 30. Y la palabra de Dios dice: y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Esto ya lo habíamos escuchado, ¿no? En el versículo 12. Quiero que me acompañe ahora al versículo 12. Y respondiendo Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escucharán siendo yo torpe de labios? Por lo tanto, hermanos, del versículo 13 al versículo 19 son un paréntesis en la historia. Y yo le invito de que en su casa usted pueda leer estos versículos, hermanos, porque vemos una genealogía. Y la pregunta, hermanos, es ¿por qué? ¿Por qué encontramos todos estos nombres, ¿no? Que muchas veces nos parecen aburridos. Pero tiene un porqué, hermanos, y este paréntesis tiene un porqué. Entre estas dos declaraciones encontramos un extracto de una genealogía que demuestra que Moisés y que Aarón son verdaderos israelitas. Y creo yo, hermanos, que esta es la intención de esta genealogía que encontramos aquí en el capítulo 6. El demostrar que Aarón, el demostrar que Moisés son verdaderos israelitas. Comienza, hermanos, con 3 hijos de Jacob. Comienza con Rubén, que es el primogénito, con Simeón y con Leví. Y es interesante porque cuando lo leemos, hermanos, despacio esta genealogía, vemos que el enfoque está en los hijos de Leví para mostrar que el linaje de Moisés y de Aarón es del linaje de Leví.
El texto, hermanos, es enfático en el versículo 26 cuando dice, siempre estamos en el capítulo 6 del libro de Éxodo, este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Este versículo 26, hermanos, es bien enfático. Está diciendo que Dios ha llamado a Aarón y a Moisés a sacar a los hijos de Israel de Egipto. ¿Por qué están aquí entonces estos versículos? Debemos de recordar, hermanos, que Moisés salió del desierto declarando ser el hombre llamado por Dios para guiar a su pueblo. Y Aarón, hermanos, ha sido asignado como el portavoz. Pero ahora las personas han comenzado a dudar de ellos. Vemos, hermanos, de que ellos ya tuvieron, por decirlo de esta manera, un primer fracaso, ¿no? Se van con el faraón, piden que les permita ir 3 días al desierto a adorar a Dios. Y el faraón, hermanos, no solo les niega la petición, sino que ahora dice el texto, hermanos, de que el pueblo de Israel está siendo más oprimido, está teniendo más trabajo. Por lo tanto, hermanos, probablemente el liderazgo de Moisés se está poniendo en tela de duda. Las personas han comenzado a dudar de ellos. Quizás las personas recordarán la crianza de Moisés en la corte egipcia, su breve aparición en medio de ellos y su largo exilio en Madián, y ahora dudaban de qué lado realmente él estaba. O incluso, hermanos, de su linaje, si realmente Moisés era realmente hebreo, si venía de este linaje. Así que ahora existen, hermanos, razones entonces para demostrar que ellos son miembros auténticos del pueblo de Dios. Por eso esta genealogía, vuelvo a repetir, estas listas largas de nombres que muchas veces se nos hacen tediosas, no aburridas, pero tienen un objetivo. Y creo yo, hermanos, que este paréntesis se abre en el capítulo 6 para demostrar que Moisés y Aarón realmente, hermanos, pertenecen al pueblo hebreo, específicamente del linaje de Leví. Un pastor cuenta la historia de una pareja con la cual estuvo conversando con la esposa, los cuales estaban a punto de ir a misiones a Europa. Con lágrimas esta mujer le confesaba sus miedos. Se preocupaba por llevar a sus hijos pequeños a un nuevo país. ¿Podría ella manejarlo? ¿Podrían sus hijos manejar esta situación? Estaría desesperada por regresar a casa después de unos pocos meses. Y le asombró mucho algo que ella dijo. Me imagino a una madre israelita sacando a sus hijos pequeños de Egipto. Seguramente ella estaba llena de dudas. ¿Era esta una buena idea? Huir al desierto con niños pequeños. La pregunta es entonces, ¿quién es este Señor que nos quiere sacar de Egipto? Imagínate llevarte a tus hijos, a tu familia e ir al desierto.
La pregunta es, ¿puedo confiar yo en el Señor? ¿Puedo confiar yo en Yahvé? Dios, hermanos, ha estado revelando su nombre. Y por un momento también nos tenemos que poner en los zapatos de estas familias hebreas. De estas familias, hermanos, que tenían que dejarlo todo en Egipto y se tenían que ir a Israel y que tenían que poner su confianza en Yahvé, que tenían que poner su confianza en el Señor. Por eso hacía la pregunta, ¿quién es Yahvé? ¿Quién es el Señor? Después vemos que ellos atraviesan, hermanos, el Mar Rojo con las paredes de agua a cada lado. Y luego añadió, esto es lo que me da confianza para ir, decía esta mujer, lo que le decía el pastor. Esto es lo que me da confianza para ir. El éxodo es la revelación del nombre de Dios a su pueblo. El Señor está, hermanos, revelando su nombre a su pueblo. El Señor es el que guarda sus promesas. Es el que gobierna el mundo. Es el que ama a su pueblo. El Señor, hermanos, se ha entonces manifestado, ha estado manifestando su nombre. Un pastor también habla con un padre joven que estaba planeando mudarse a Oriente Medio para iniciar una iglesia. Y es fácil pensar que los misioneros tienen un llamado especial que hace que todo sea más sencillo para ellos. Pero eso no es verdad, hermanos. También el misionero, aquel que ha sido llamado por Dios, tiene que pasar dificultades, pasa por desafíos. Y al orar juntos, él dijo, yo soy un cobarde. Estoy aterrado por mi familia. Esto al pastor le pareció tan desafiante. El pastor se percató de que este hombre no es diferente en cuanto a sus miedos. Es igual que cualquier otro ser humano que tiene miedos, que tiene dudas. Pero quizá él y la mujer que iban al campo misionero en Europa son diferentes a nosotros, hermanos, en esto, porque ellos conocen y confían en que Dios, el Señor, en que Dios Yahvé, Él es el que cumple sus promesas, el que gobierna al mundo y redime a su pueblo. Y a pesar, hermanos, de los temores de estas personas, a pesar de muchas veces confesar que ellos son cobardes, saben, hermanos, de quién es el Señor, que Él es el que cumple sus promesas, que Él es el que gobierna al mundo, Él es el que redime a su pueblo. Si tú y yo queremos seguir a Dios, ya sea que eso nos lleve a Oriente Medio, que nos lleve a Europa, que nos lleve a una escuela, que nos lleve a una cafetería, a una fábrica, a una oficina cercana, entonces debemos de saber quién es Él. Debemos de conocer, mis amados hermanos, quién es Yahvé. Debemos de conocer quién es el Señor. Y cuando le conocemos, entonces nos percatamos de que debemos seguirle. Es importante, mis amados hermanos, que conozcamos a nuestro Dios. Es importante conocer a nuestro Dios. Moisés, hermanos, iba a conocer al Señor al igual que el pueblo de Israel. Ellos tenían que confiar en el Señor. Y aunque las cosas no estaban saliendo como ellos quisieran,
Tenían que poner su confianza en el Señor. Cada día, hermanos, es una oportunidad entonces para vivir confiando y obedeciendo a Dios. Solo podrás lograr esto si crees en Él, si crees realmente en el Señor, si crees que Él es el Señor, vivirás así. Puede que te hayas convertido en un cristiano hace poco y que en lugar de mejorar tu vida, tu vida ahora sea más complicada. Pero es importante que conozcas al Señor, que conozcas a Yahvé. O quizá tu vida no va como deseabas. Tus sueños continúan siendo simplemente sueños. Así que ahora te quejas. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, no nos hemos quejado como Moisés y como los israelitas? ¿Qué les dijo Dios a ellos? Versículo 1 y 2 del capítulo 6. Jehová respondió a Moisés. Vea esto. Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Me encanta esa palabra, hermanos, cuando dice en el versículo 1, ahora verás lo que haré. ¿Qué te dice el Señor a ti ahora, en este momento? Yo no sé, mis amados hermanos, por qué situación están pasando ustedes, qué situación están viviendo, pero creo yo que al igual que Moisés, Dios nos dice en esta noche: ahora verás lo que yo haré. Ahora verás lo que yo haré. Algo incluso mejor, tú ya has visto lo que he hecho. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Lo has visto en el Éxodo. O lo harás a medida de que vamos a seguir leyendo y nos vamos a dar cuenta, hermanos, de cómo Dios hace maravillas en su pueblo. Nosotros ya conocemos, hermanos, vienen las plagas de Egipto y cómo Dios actúa en una manera sobrenatural y en una manera poderosa. Por eso yo decía, tú ya has visto lo que he hecho. Y no solo, hermanos, a través del libro de Éxodo, sino que lo hemos visto también en la cruz y en la resurrección de forma suprema. Ahí, hermanos, hemos visto que Él es el Señor y que Él cumple sus promesas. Segunda de Corintios, hermanos, capítulo 1 y versículo 20 dice: todas las promesas que he hecho Dios son sí en Cristo. Las promesas que Dios ha hecho para nuestras vidas, Él las cumplirá. Él las cumplirá. Ahora verás lo que yo haré con Faraón. Nosotros, hermanos, ya conocemos la historia del libro de Éxodo. Sabemos, hermanos, entonces, hemos visto, ya sabemos lo que Dios va a hacer. Y también lo hemos visto en la cruz del Calvario. Y sabemos, hermanos, que Él no se quedó en la tumba, sino que Él resucitó al tercer día. Hemos visto entonces, hermanos, lo que Dios ha hecho. Y creo yo que también es importante que podamos reflexionar sobre las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas.
¿Qué Dios ha hecho en tu vida? Dios ha hecho cosas grandes. Dios ha hecho cosas maravillosas. Yo creo, hermanos, firmemente que Dios ha hecho cosas grandes en nuestras vidas. No nos olvidemos de lo que Dios ha hecho, hermanos. No nos olvidemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando te preguntes qué hace Dios, cuando dudes de su bondad, cuando se te dificulte creer y confiar en Él, debemos, hermanos, mirar hacia la cruz y hacia la tumba vacía. Contemplar, hermanos, cómo Dios cumple sus promesas, porque Él cumple sus promesas. Hemos visto, hermanos, que el Señor que gobierna sobre el mundo no era lo que parecía en la cruz. Parecía, hermanos, que Satanás estaba gobernando, que el caos y las personas malvadas habían triunfado. Y probablemente vemos en este mundo, hermanos, vemos un mundo de caos, ¿no? Y aparentemente las personas malvadas son las que triunfan. Pero la realidad, hermanos, es que ellos hicieron lo que de antemano su poder y su voluntad habían determinado lo que sucediera. Quiero que me acompañe al libro de Hechos, Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Versículo 28. Desde el versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Escuche esto. A quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Ponga atención, hermano, al versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Se lo vuelvo a leer. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. A Dios, hermanos, nada se le pasa desapercibido. Decíamos hace 8 días que Dios no tiene amnesia. A Dios no se le olvidan las cosas y lo tiene todo bajo control. Lo que de antemano su poder y su voluntad habían determinado para que sucediera. Dios utilizó, hermanos, la derrota y la debilidad de la cruz para traer salvación. Cuando te preguntes qué está haciendo Dios, cuando dudes entonces de su bondad y se te dificulte confiar en Él, cuando la vida se torne más difícil y en lugar de mejorar, mira hacia la cruz. Observa cómo Dios saca un triunfo de la derrota. Cómo Dios saca un triunfo de la derrota. ¿Has visto que Él es el Señor que redime a su pueblo de la muerte y les da vida? Colosenses capítulo 1, hermanos, versículos 13 y 14 dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Primera de Juan capítulo 4 y versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Hermanos, en la cruz que muestra nuestra redención está asegurada, y en ella vemos el más grande despliegue de su amor en toda la historia. Dios ha prometido: voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. El mayor cumplimiento, hermanos, de esta promesa fue en la cruz. Fue un gran acto de justicia, pero esa justicia, lo que merecíamos, hermanos, nosotros, no cayó sobre los enemigos de Dios, sino sobre Dios mismo, en la persona de su Hijo Jesús, que nos redime para que seamos ahora su pueblo. Ahora, mis amados hermanos, nosotros tenemos esa bendición de ser su pueblo. Hemos sido trasladados de un reino de tinieblas a su reino de su luz admirable. Ahora somos hijos de Dios. Cuando te preguntes entonces qué está haciendo Dios, cuando dudes de su bondad y se te dificulte confiar en Él, cuando la vida se torne más difícil, en lugar de mejorar, entonces mira a la cruz, mira hacia la cruz. Tenemos que mirar hacia la cruz. Y con esto concluyo en esta noche. Observa cómo Dios mismo sufre las consecuencias de su propio juicio por amor a ti y para redimirte. Si se te dificulta obedecer a Dios, no necesitas más fuerza de voluntad. Necesitamos, hermanos, conocer a Dios. El libro de Éxodo es una revelación del nombre de Dios, del carácter de Dios, para que podamos conocerlo mejor. Así que, hermanos, mientras leemos este libro, mientras estudiamos este maravilloso libro de Éxodo, es importante que nos pongamos a orar y a pedir la dirección de Dios. Nos tenemos que sumergir profundamente, hermanos, en esta lectura, en este libro. Por eso les decía, tenemos que orar y buscar, hermanos, la presencia del Señor para que Dios nos pueda hablar a través de estas páginas, a través de esta lectura, a través de este libro maravilloso. No solo para conseguir más información, sino para que puedas encontrar a Dios. Yo no sé si usted quiere encontrar a Dios. Yo sí quiero encontrar a Dios. Es importante, hermanos, que leamos el libro de Éxodo, que lo entendamos, leámoslo una y otra vez, que lo entendamos, que lo comprendamos, pero es también importante que oremos, que busquemos la presencia del Señor. Hermanos, nosotros simplemente no queremos solo información, nosotros queremos conocer a Dios. Y así como Dios está manifestando, hermanos, su nombre a Moisés, a su pueblo, también que Dios pueda manifestar su nombre a nosotros. Y nosotros le podamos conocer a Él aún más. Espero, mi amado hermano, que este sea uno de nuestros objetivos
el poder conocer más a Dios. Busca entonces al Señor para que puedas conocerle. No solo conocerle, servirle, tanto en los buenos momentos de la vida como cuando ésta se torne también difícil. No solo entonces debemos de conocerle, sino debemos de servirle. Es importante, mis amados hermanos, que notemos entonces que mientras Moisés está sirviendo y obedeciendo a Dios, también está conociéndole a Él. Dios está manifestando su poder. Dios está dando a conocer su nombre. Pero es interesante, hermanos, porque es también en el servicio. No dejes de servirle al Señor. No dejes de servirle al Señor. Porque en el servicio Dios también se manifiesta a su pueblo. Dios también se manifiesta a sus hijos. Él es el Señor que cumple sus promesas, que gobierna el mundo y que redime a su pueblo. Mis amados hermanos, necesitamos conocer más a Dios. Necesitamos conocer más a Dios. Vuelvo a repetirlo, es importante que leamos el libro, que conozcamos este libro, ver lo que Dios está haciendo, las cosas tan maravillosas que Dios va a hacer. Y también que le busquemos en oración, que Él se pueda manifestar a tu vida, que Él se pueda manifestar a mi vida. No queremos, hermanos, simple conocimiento, sino queremos conocerle a Él. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre eterno, gracias por este tiempo, Señor, por esta enseñanza. Señor, porque a pesar de los momentos difíciles que estaba enfrentando Moisés, Aarón, el pueblo de Israel, tú estabas obrando, Señor. Y estos capítulos, Señor, están preparando el escenario para la confrontación entre el faraón entre tu Señor. Padre eterno, el anhelo de nuestras vidas es conocerte. De nada nos vale, Señor, tener mucho conocimiento si no te conocemos. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a conocerte, que así como te estabas revelando, Señor, a tu pueblo, te puedas revelar a nuestras vidas. Necesitamos de ti, Señor, en todo lo que hagamos, Señor, en todo lo que emprendamos. Señor, nada podemos hacer fuera de ti. No podemos hacer absolutamente nada. Necesitamos, Señor, de tu dirección. Necesitamos, Padre eterno, conocerte cada día más. Gracias por este tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Guárdales, protégeles, bendíceles. Señor, que esta semana la puedan finalizar con paz, con bienestar, Señor. Que tu mano de poder se siga manifestando, Señor, en sus vidas. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor y por tu bondad. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús.
Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos, por apartar este tiempo para poder estudiar la palabra del Señor. Es una bendición que nos pueda acompañar y qué bueno que usted pueda hacer este esfuerzo. Les queremos invitar, mis amados hermanos, a nuestro servicio presencial este domingo a las 9:30 de la mañana. Damos inicio. Será un privilegio poderle ver y seguir estudiando este maravilloso tema que es el sermón del monte. Así que están cordialmente invitados. Domingo 9:30 de la mañana. Por favor, también síganos en nuestras redes. Nos puede seguir en Facebook, ahí nos encuentra como Ministerio Renacer. Nos encuentra también en Instagram como Ministerio Renacer Guatemala. También nos encuentra en nuestro canal de YouTube, ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Suscríbase, comparta los videos, también active la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Mis amados hermanos, les deseamos una feliz noche, que Dios les bendiga y que Dios les guarde.